Hola, no sé cómo les digo, esta rutina me ha tomado más de 3 días, todavía no he terminado. No sé por qué, pero últimamente siguen pasando cosas en mi vida que se me cruzan y no me han dejado ser muy productiva últimamente. Pero como mamá y ama de casa, eso se tiene que acabar. Necesito volver a mi rutina. Buenos días, bienvenidos a un día productivo en mi vida como mamá y ama de casa. Empezamos con nuestra rutina de mañana. Lo primero que no me puede faltar es lavarme bien los dientes. Necesito remover estas bacterias que quedan acumuladas de la noche. Una ducha bien rápido y paso a hacer mi rutina de cuidado de piel. Empiezo con mi serum para la cara y también aplico hidratante y protector solar. Buenos días, el día de hoy tenemos un día bien productivo porque tengo mucho que hacer. Esto de tener que ir a hacer la compra semanal, preparar la comida, limpiar a profundidad, solo significa una cosa. Tengo tantas cosas que contarles el día de hoy. Pero bueno, por ahora arreglémonos y vamos a hacer desayunos, la rutina de mañana de mis niños, llevar a mi niña a la escuela. Mi bebé tiene una clase, como que me voy abrumando un poco con la mañana que tenemos, pero no importa. Respiremos y tomémoslo un paso a la vez. Yo sé que se va a ser un día muy motivado y muy feliz. ¡Vamos! ¡Ay, buenos días! ¡Buenos días! Me encanta. Bajamos a mi cocina porque tengo que empezar a hacer desayunos. El día de hoy les voy a hacer huevito con tostada, queso crema y frutica. Un desayuno muy común en mi casa, pero es uno de los más fáciles de hacer, más saludables y más balanceados. Por eso me gusta. Me encanta que los niños empiezan su día con una buena porción de proteína. Desayunamos bien rápido y tengo que llegar de nuevo a la cocina a picar más fruta porque tengo que empacar el lunch de mi niña. Le voy a empacar su mochila con todo lo que necesita para la escuela. La mañana se me fue llevando mi bebé a su clase de música y luego le di su lunch. Esto fue lo que comimos de lunch: aguacate, arroz, papitas y pollito. Hola, ¿cómo están? En este momento acabo de salir de una clase con mis niños. Hace unas horas dije que iba a tener un
día muy productivo, pero la verdad es que hoy no lo fue tanto. Me estaba sintiendo un poco mal porque yo decía, eso se supone que es un día productivo, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo se supone que esto le va a motivar a alguien? Y aunque esas voces empiezan a aparecer dentro de mí, siempre me centro y digo, tengo que decir la verdad. La verdad es que hoy no he tenido tiempo de hacer absolutamente nada de la rutina que tenía preparada para hoy. La idea era dedicarme a reiniciar la casa, reiniciar mi vida, y esa es la realidad. No sé qué me está sucediendo últimamente, pero no estoy manejando el tiempo correctamente. Me despierto en la mañana y siento que el día me agarra a ventaja. Inclusive hoy llegué tarde a la escuela de mi niña, algo que no me pasaba por muchos años. Yo creo que esto es lo más tarde que yo he llegado en toda mi vida y no estoy exagerando. Estoy fallando con el manejo del tiempo y lo siento, pero mi objetivo no es mostrar a la ama de casa mamá perfecta. Por supuesto que no, mi objetivo es mostrar la realidad de mi vida, y esta es la realidad el día de hoy, pero no pasa nada, nos enfocamos en lo bueno que tenemos. En este momento mi esposo recogió a los niños en la clase de gymnastics. Hicimos un cambio de papeles, él se va a quedar con los niños y yo voy a poder ir a hacerme las uñas. Miren esto, miren estas uñas, necesitan urgentemente un cambio. Estas se supone que solamente duran por unas 3 o 4 semanas y yo ya llevo como unas 5 o 6 semanas, no sé hace cuánto tiempo, y dije, ya no más, quiero ir contigo a hacerme las uñas, así que vámonos. Yo les había mostrado que a mi niña le dieron un sticker para que se lo diera a mami por el Día de las Madres en su clase. Hola, ¿ustedes pueden creer que han pasado unos 3 días desde la última vez que les hablé? O bueno, pues esperen, ¿cuándo fue la última vez que les hablé? Cuando me fui a hacer las uñas. Que de hecho, miren, espero que les guste el color. Yo no sé cómo sentirme al respecto, pero bueno, ya les estaré contando sobre esto, porque quiero motivarme de una vez a empezar a trabajar. Primero que todo, organicémonos, armemos una rutina con todo lo que tenemos que hacer. Si eres de esas personas que le cuesta motivarse a empezar a trabajar, a empezar a hacer su rutina, te recomiendo que hagas una lista de pendientes. Esa es una de las cosas que más me motiva a mí, y sí funciona porque funciona. Empecemos. Ok, así se ve mi rutina de reinicio para esta semana. Lo primero que quiero hacer es ir a comprar. Ups. Quiero empezar con la compra de mercado. Tengo que ir al supermercado, comprar toda la comidita que necesitamos. Luego limpiar mi refrigerador. Antes de poner las compras me gustaría limpiar el refrigerador de una manera básica, sacar lo que está expirado y reorganizar. También quiero cocinar. El día de hoy vamos a cocinar comida colombiana. Hace rato, yo no sé por qué, ustedes explíquenme por qué no cocino comida colombiana, sabiendo que antes lo hacía cada 8 días, pero bueno. Tengo ropa por doblar, que no se ha doblado de hace unos días. Eso está acumulado allá arriba. Además quise incluir cositas de mi cuidado personal, como hacerme las uñas, que ya me las hice, pero por supuesto que te llevo a que me acompañes a hacerlas. Y también quiero hacer ejercicio, por eso es que estoy vestida así. Acabo esta rutina de reinicio, recojo a mis niños, estoy un ratito con ellos y la idea es ir al gimnasio por la noche. La verdad no sé si lo vaya a lograr, me siento un poco cansada. El día de hoy hice algunas diligencias, pero bueno, no voy a dejar que mi mente vaya tan rápido. Una cosa a la vez, un paso a la vez. Empecemos. En este momento estoy alistándome porque vamos a ir a comprar la compra semanal. Una compra semanal no tan grande, pero me hace falta mucha fruta, vegetales, las cosas frescas, ya saben. Ya mi bebé está listo. Y ya tener un bollo. ¿Pato? ¿Cómo es el pato? Cuac, cuac, cuac. Este es mi atuendo del día de hoy. Tengo unos pantalones khaki, una camiseta blanca que dice París. Todavía deseando mucho ir a París. Mi bebé está casi todo de negro. Tiene su camiseta de Nirvana, que de hecho es la música favorita de mi esposo y por eso la tiene. Unos pantalones grises oscuros y sus tenis negros. Zapatos. No se me pueden olvidar las bolsas reutilizables, la lista de mercado, que la tenga en el teléfono. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que está bien. ¿Vamos? Vamos. Chicos, no se imaginan, salió el sol como por 30 segundos. Yo no lo puedo creer. En el video pasado les había dicho que el sol no había salido como por una semana. Está lloviendo casi que todos los días y yo ya había perdido la esperanza de que saliera el sol hoy. Y está saliendo muy poquitito, muy débil, pero está saliendo. Eso me da un poquito de felicidad en este momento. Sí, mi amor. Así es como sabes que tu bebé ya no es un bebé cuando te pide qué música poner.
La vaca Lola, la cabeza y tiene cola, hace mu. ¿Y cómo hace la... Sofi, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Y en este momento me va a tocar hacer algo que no me acordaba que tenía que hacer y que detesto. ¿A qué vinimos? ¡Al supermercado! Vamos de compras con Alexito y con Sofía. Y con mamá. Pero tan loca. Hora de hacer la cena. Hace mucho tiempo que no hago sudado. Esta cena la hacía todas las semanas cuando Sofía estaba pequeña, pero no sé por qué la dejé de hacer. Un plato colombiano bien rico de mi infancia. Para esta receta lo primero que hago es cortar la cebolla y el tomate bien pequeñitos. También me gusta macerar el ajo y lo voy a sofreír en la misma olla a presión. Lo que más me gusta de esta receta es que solo necesitas una olla para hacerlo todo. Agrego el pollo y las papas y un poquito de caldo de pollo o de agua, sal, pimienta al gusto y listo. Vamos a poner esto a cocinar por unos 20 minutos a alta presión. No sé por qué dejé de hacer esta receta, se la hacía tanto, la hacíamos cada 8 días sagradamente. Y es que es una receta tan fácil que va con todo. Lo que más me gusta es que este pollito yo lo desmenuzo y lo pongo en un contenedor tapado en el refrigerador. Y al siguiente día les puedo hacer a los niños otra preparación. Hoy se los di con arroz, pero mañana se los puedo poner en una tortillita, con aguacatico, la sello y quedan como en taquitos. O se lo puedo poner a una arepa o a una tostada, en fin. El pollo desmenuzado es una de las cosas más fáciles y más saludables que le puedas dar a un niño. Excelente fuente de proteína. Y este aguacate es uno de esos aguacates que es como una mantequilla que se deshace en la boca, que es cremosito, sin ningún puntito negro. Soy feliz. Le servimos primero a los niños. Mi esposo todavía no quiere comer, todavía está lleno. Y yo tampoco quería comer, así que ya comieron los niños. Mi esposo los está poniendo a dormir mientras yo como y voy a aprovechar para ver algo. Yo sé que esta es una mala costumbre, eso de comer en el sofá mientras ves televisión, pero últimamente nadie me saca de este sofá. Eso sí, solamente cuando estoy sola o con mi esposo, nunca con los niños porque no quiero que ellos cojan esa costumbre.
Voy a ver mi programa favorito de Netflix, Gilmore Girls, lo máximo. Lo que más me gusta es que tiene como 7 temporadas y demasiados capítulos. Mejor dicho, uno queda con serie para ver por muchos meses. Lo mejor. Ok, les voy a mostrar lo que compré. A muchos de ustedes les gusta cuando les muestro lo que compro porque se dan ideas de qué comprar para sus niños o qué recetas, qué sé yo. Como pueden ver, la mayoría de esto son cosas frescas, lo que son las frutas y las carnes. Eso me gusta comprarlo más a menudo. Y ya lo que son los snacks y las cosas que van en la despensa, eso puede durar un poco más. Estoy muy orgullosa porque compré muchos vegetales. Y si lo ves un poco desastroso, es que a mí no me gusta usar bolsas. Ya saben, muchas personas cuando van al supermercado les gusta usar ¿qué? Una bolsa para los tomates, una bolsa para el brócoli, una bolsa para qué sé yo. Y yo detesto eso. Yo cojo las frutas y las pongo en mi carrito y ya directamente. Así que sí, hay un buen desastre, pero es por una buena razón. Empezamos. Lo que más comen mis niños, fresas y arándanos, son sus frutas favoritas. Les compré peras, compré limones. Miren, estos están gigantes. De hecho, hoy vamos a hacer jugo verde para el sistema inmunológico. Se me olvidó ponerlo en mi lista, pero sí lo quiero hacer. Compré bananas y mi niña compró un kiwi. Ella no quería 2, no quería 3, ella quería un kiwi, así que se los compré para que lo prueben. Yo casi nunca les doy kiwis, pero uno de ustedes me contó que los kiwis pueden ser muy alérgenos. A ver, no es que puedan causar alergias en los niños, sino que es una alergia común que mucha gente no sabe que tiene. Algo así. Pueden investigar más sobre el kiwi y qué es lo que pasa con esta fruta. Compré pimentones. Este es uno de los mejores vegetales del mundo. ¿Sabías tú que un pimentón tiene más vitamina C que una naranja? Eso nadie nos lo enseña, pero este es uno de los vegetales más saludables que puede haber. Compré tomate y compré muchos más tomates que estos, sino que ya me los gasté. Antes de seguir, tengo que confesar que estas compras llevan sin desempacarse por 2 días. 2 días con las compras aquí. Sacaba una cosita allí y acá, cociné. Voy sacando de a poquito, pero increíble. Y me daba un poco de vergüenza admitirlo, pero así han estado estos días. Y no pasa nada. Agarramos los pensamientos negativos y los botamos a la basura. En ese momento solo positividad, motivación. Así que bueno, también compré aguacates. El aguacate no puede faltar en mi casa. Les compré mandarinas, aunque creo que estas son demasiadas. Lo bueno es que se pueden poner en el refrigerador. Compré brócoli. Compré lechuga y espinaca. Compré jengibre, una de estas raíces de jengibre. La vamos a usar para el jugo verde. Compré quesito o queso fresco. Sobre todo a mi bebé le encanta este quesito, se lo doy con su desayuno. Compré avenita. What? Compré leche, queso desmenuzado, mitad leche y mitad crema. Cereal para los niños. Este es el mejor cereal en mi opinión, si les gustan los cereales de chocolate. Este es el más sanito que he podido encontrar. Compré yogur para el bebé. Y bueno, a mi niña también le gusta este escuchariable. Esta semana les quiero hacer mi pasta boloñesa. Estoy haciendo una semana sí y una semana no. Una semana sí y una semana no, para que no se me aburra. Para mi pasta boloñesa utilizo esta es la pasta que utilizo para mi pasta boloñesa, tornillitos. Y compro una pasta de tomate que sea lo más natural posible. Estas solamente tienen como 3 o 4 ingredientes. Tú revisa que solamente tenga los tomates, sin mucho sal, de pronto aceite de oliva y ya. Si tiene otras cosas procesadas, no la compres. Y de carnes compré salmón. Les compré carne molida para la pasta boloñesa. Compré jamón de pavo. Tengan mucho cuidado con el jamón de pavo porque el jamón de pavo puede sonar muy saludable, pero depende. El jamón de pavo que compro yo, literalmente ellos toman el pavo, lo ponen en el horno y lo cortan muy delgadito. No tiene nada de aditivos, sal, nada de conservantes, nada. Esto se daña rápido, así que hay que meterlo en el refrigerador. Pero esto es a lo que me refiero con jamón de pavo, no un embutido de pavo. Y este sí es embutido. Una vez al mes, algo así, les compro a mis niños sus hot dogs. Les gusta los fines de semana, con su ketchup, salsa de tomate y qué sé yo. Ahí se me olvidaba, miren, compré mayonesa. A mucha gente no le gusta la mayonesa, mucha gente la odia, la detesta, pero yo la amo.
Yo amo la mayonesa, no puedo vivir sin ella. La pongo en mi sándwich, en algunas comidas, como con papita y cositas así. Compré pan, ese es el pan que me gusta comprar a mí, pan integral, literalmente que se le ven las semillas encima. Y cuando compro pan me aseguro que diga 100% harina integral de trigo. Nunca en la vida he podido decir toda esa frase completa. Antes de meter todo al refrigerador voy a darle una limpiada. Eso me gusta hacerlo una vez a la semana. Manos a la obra. Y ese video no estaría completo sin un tour por mi refrigerador. ¡Wow! Chicos, definitivamente esto es una de las mejores cosas que pueden hacer para organizar el refrigerador. Estos contenedores transparentes, primero que todo porque se ve tan estético, se ve tan bonito, como que me motiva a preparar la comida. Segundo, porque mantiene todo organizado en el tiempo. Aquí tengo los snacks de mis niños. Sobre todo estas cosas de paquete chiquitito se pueden desorganizar demasiado fácil. Imagínense si esto estuviera rodando por todo el refrigerador. En cambio aquí en el contenedor se mantienen bien organizados. Aquí tengo snacks de mis niños. Estos son más que todo puré de fruta y yogur. Aquí tengo los huevos. Aquí puse las carnes. Tengo la carne molida, el salmón. Y también había comprado pollo, de hecho, que no se los mostré porque ya no lo comimos. Aquí tengo todos los quesos, queso crema, queso desmenuzado, quesito. Aquí quedaron esos yogures que mi esposo compró, son de él. Se los dejo aquí para que los vea con facilidad y se los pueda llevar a su trabajo. Y aquí quedaron las frutas que más fácil se dañan, las fresas y los arándanos. Y también es porque las utilizo todo el día, así que bueno. Ok. Aquí tengo cebollita, que la tengo en este contenedor tapado. Y aquí me queda un aguacate que ya necesita ser refrigerado, está muy blandito. De este lado me quedaron los vegetales, espinaca, apio, pimentones, brócoli. Y aquí estoy poniendo las frutas con las zanahorias. Última vista del refrigerador. Ahora sigamos organizando el resto de la comida. Tengo frutas que voy a poner en este frutero y seguimos con la despensa. ¿Qué tan satisfactorio se ve esto? Miren qué hermoso. Esta semana compré demasiadas frutas y eso me encanta. En este momento estoy editando este video. Soy la Alejandra del futuro. Acompáñenme a ver esta triste historia. No. Pero porque esto siempre me sucede a mí, soy sin palabras, ni siquiera sé para qué voy a explicar.
tengo una historia para contarles. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos dos años, un poco menos, la verdad, no me acuerdo, compramos una freidora de aire, que es esta marca de acá, y la verdad es que sí, ha salido muy buena. Es una de las mejores reseñadas en Amazon. Yo se las he recomendado con todo, pero resulta y acontece que hace unos meses nos llega un correo electrónico diciéndonos que puede haber fuego, un incendio acá en la casa si seguimos usando esta freidora de aire. Y no son todas las de esta marca, es simplemente un lote. Según la referencia te puedes dar cuenta, nos llegó un correo y bueno, yo no sé ustedes, pero yo prefiero evitar los incendios acá en mi casa. Lo bueno es que la compañía, si le mandas una foto del cable cortado y del serial de esta máquina en particular, ellos se devuelven el 100% del dinero. Y me gustaría regalársela a alguien, pero primero que todo no se puede porque puede causar un incendio, y segundo, si no mandas una foto con el cable cortado no te devuelven el dinero. Así que con el dinero que me van a dar de esta compramos esta, que es la misma marca de mi licuadora, y yo mi licuadora ya la tengo por más de 4 años o 5 y está como nueva, la uso mucho. Me ha encantado, así que decidí irme por esta. Así que acompáñame a desempacar mi freidora de aire nueva. Es la Ninja Air Fryer Pro XL Max Crisp Technology. Si quieren ver la referencia, es esta de acá. Chicas, miren qué bella, y además es un poco más pequeña que la otra. Me gusta mucho más. Me gustan los botoncitos, el diseño. Por supuesto que estaré usándola y les estaré contando qué tal. Estaba pensando si de verdad necesitaba reemplazarla o no. ¿Será que utilizo el horno? Porque este horno microondas también es tostador. ¿Será que utilizo mi horno grande? Porque también puedo tostar cosas ahí, pero no. Yo no sé qué estaba pensando, pero yo uso la freidora de aire todos los días. De verdad que la necesito. Aquí es donde tosto el pan, hago mis arepas, hago empanaditas, hago hasta salmón ahí, pollo, hago de todo en mi freidora de aire. Es demasiado útil y además que lo hace demasiado rápido. Hola, es el día sábado, en este momento son las 11:30 de la mañana. Mi esposo se llevó a los niños a sus clases. Los sábados tengo un poquito más de tiempo para mí, así que en ese momento por fin tengo tiempo de hacer mi jugo verde. Han pasado varios días y no he podido, pero hoy es el día. Para mi jugo verde utilizo apio. Sobre todo he notado la diferencia cuando consumo apio en la piel y en el pelo, como que me lo pone más bonito, brillante. Tengo limones. Este es limón gringo, como le llamo yo. El limón de Estados Unidos es así grande y amarillo, pero es lo mismo, puedes utilizar cualquier limón que tengas. También le voy a poner mandarinas porque son dulces y ayudan mucho con el sabor. La clave con el jugo verde es ponerle una fruta que sea dulcecita, como la piña, el jugo de naranja. En este caso tengo mandarinas. No me puede faltar mi jengibre, una de las cosas más importantes para el sistema inmunológico. Y también tengo un poquito aquí de cúrcuma. Me hubiera gustado tener la cúrcuma fresca, pero bueno, no la encontré. Y también le agrego un poquito de pimienta cayena. El color no se ve muy verde por la mandarina, el limón que era amarillo, inclusive el apio no estaba muy verde que digamos, no sé por qué, no estaba tan fresco, creo que era eso. Ya lo tenía por semana y media en el refrigerador y se puso como amarillito, pero aquí tenemos nuestro jugo verde. Ahora a lavar esto, esta es la peor parte. Un poco de pimienta cayena y de cúrcuma. Esta preparación no se las doy a mis niños, solamente la tomamos mi esposo y yo. Poderoso, poderoso está. Sobre todo ese jengibre le da. Ay, miren qué bonito se ve el contraste del fucsia con este color. Y mis uñas, qué bello. En este momento estoy usando este enterizo que me encanta, un enterizo fucsia. Siento que el fucsia le viene muy bien a mi piel. Y es que ya por fin está haciendo calor.
Ya se siente más la temporada de verano y yo amo utilizar ropa como esta en el verano. Cuando estoy acá en la casa me siento tan pero tan cómoda. Y no sé ustedes, pero yo también siento que se ve muy bonito, como muy coqueto, muy femenino. Lo siento si este vlog estuvo un poco loco, como que cambiaba mucho de ropa. Era por eso, porque eran diferentes días. Un día hacía un poquitito, luego el siguiente día otro poquitito y así fui completando la lista. Aunque creo que todavía me faltan un par de cosas, pero no importa, yo me voy a sentir orgullosa de lo que logramos hacer tú y yo el día de hoy. Yo te mando un beso, un abrazo. Mándame un corazoncito fucsia si llegaste hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.